¿Qué importe de una nómina o del salario se puede embargar? Es una pregunta que me la habéis hecho desde siempre. ¿Qué dice la ley de enjuiciamiento civil? ¿Se puede embargar el salario mínimo interprofesional? Cuidado porque al final del vídeo hay una excepción a todo esto. Soy Tony Aloy, tu abogado particular, con base legal, como siempre, con la ley por delante, empezamos. El Real Decreto 231 de 2020 de 4 de febrero, que os dejo en la descripción de este vídeo para que a un clic podáis consultarlo, estableció el salario mínimo interprofesional del año 2020 en 950 euros. Lo que se puede embargar es un porcentaje que exceda de ese salario mínimo interprofesional, como vamos a ver ahora. Vivimos en una situación actual que hay multitud de procedimientos judiciales abiertos en los que se embargan nóminas, salarios, pensiones, etc. Tienes que tener muy claro, tienes que saber qué porcentaje te pueden embargar para ir sobre seguro, para ir siempre con la ley por delante. Esto es lo que vamos a ver hoy. El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que os dejo en la descripción, es el tronco donde gira todo lo demás y dice que es inembargable el salario, la pensión, que no exceda del salario mínimo interprofesional. Esa es la base donde gira todo y el eje. Por tanto, tenéis que saber que el salario mínimo interprofesional no se puede embargar, sino todo lo que exceda y a partir de unos porcentajes que ahora vamos a ver. Los salarios, pensiones que superen el salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a la siguiente escala. La primera es hasta el doble del salario mínimo interprofesional, o sea 950 por 2 igual a 1900, se embargará hasta el segundo salario mínimo interprofesional 30%. El 30% es lo que se va a embargar de lo que sobre del primer salario mínimo interprofesional hasta el segundo, es decir, de 950 euros a 1900. Se cogería, como veremos luego en un ejemplo, la cantidad que se cobre, por ejemplo 1500, y de allí se haría el 30%, de 950 a 1500. De esa cantidad total se haría el 30%, y eso sí que se podría embargar. Hasta el triple del salario mínimo interprofesional, 950 por 3, se embargará en una escala, en un rango, en un porcentaje del 50%. Aquí ya se incrementa notablemente, como veis. Un cuarto salario mínimo interprofesional se embargará un porcentaje del 60%. Un quinto se embargará el 75%. Y todo lo que exceda del quinto salario mínimo interprofesional, que ya son números muy altos que se me escapan, al menos para mí, se embargará el 90%. Mucho cuidado, porque si se es beneficiario de varias percepciones, varios ingresos, se podrán embargar acumuladamente. ¿Qué es lo que se puede acumular para embargar? Pensiones, salarios, nóminas, incluso retribuciones entre los cónyuges. Mucho cuidado porque si eres perceptor de varios ingresos, de varias fuentes de ingresos, se te pueden embargar, acumular todas para sumar y pasar el primer salario mínimo interprofesional. Eso debes tenerlo muy en cuenta. El resumen que yo siempre digo en dos líneas a todos mis clientes que me lo piden. El salario mínimo interprofesional es inembargable. Así lo dice el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y lo que supere el salario mínimo interprofesional se podrá embargar de acuerdo a unos porcentajes, de acuerdo a unas escalas. Ese es el resumen y la base que tenéis que tener siempre claro. Que nadie os diga lo contrario, os haga creer lo contrario. Ocurre muy a menudo en la práctica judicial, en los tribunales, que se embarga más de los porcentajes que corresponden por ley. Tenemos que acudir al 609 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que esto es nulo de pleno derecho. Pero claro, ellos juegan con eso. Primero te embargan y luego ya tú reclamarás, pedirás abogado de oficio o pagarás un abogado para hacer la reclamación al tribunal y que declare esa nulidad de pleno derecho dentro de unos meses, dentro de 4 o 5 meses, medio año, y ya te apañarás tú que ya te han embargado y vas justo de dinero, etcétera, etcétera, por lo que causa muchos perjuicios y ellos juegan con eso. Vamos a poner un ejemplo práctico para que os quede claro. Una persona está cobrando de nómina 1.100 euros, es decir, un salario mínimo interprofesional íntegro, 950 euros, más 150 euros del segundo salario mínimo interprofesional, que lógicamente no lo completa, no sube la barra hasta llegar al segundo salario mínimo interprofesional. Por tanto, de esos 150 euros, acudimos al artículo 607, se puede embargar el 30%. Por lo que cada mes de una nómina de 1.100 euros te embargarían 45 euros. Esos 45 euros no tienen por qué ser siempre 45, pueden ser menos. Es como máximo 45 euros, te pueden embargar 30, etc. Pero a la práctica mínimo y máximo serán los 45 euros, como mínimo, porque luego, como veis,
se pasan la ley por el forro y embargan a lo mejor 200, 300, 400 o la cantidad íntegra, incluso para que luego reclaméis. Cuidado porque hay una excepción, y la excepción son los impagos de pensión de alimentos. Si estás condenado a pagar una pensión de alimentos en favor de tus hijos o hijas, tienes que tener en cuenta que esto no va por ningún tipo de porcentaje, sino que el porcentaje lo aplicará de oficio el juez que lo tramite. Por tanto, te pueden embargar toda la nómina porque es en favor de un menor, porque es por el superior interés del menor, y así lo prevé la ley. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado claro una de las dudas más recurrentes que me hacen tanto clientes particulares como vosotros en los comentarios, por mail, a través de mi página web www.estoabogadoparticular.com, que lo podáis compartir con vuestros amigos, con algún familiar, amigos que le haya pasado esto, que no sepan cuánto les pueden embargar, que tengan algún problema con una financiera o que alguien que les quiera cobrar algún préstamo, etcétera, porque a mí me sirve mucho y me da gasolina para poder seguir haciendo estos vídeos para vosotros y para ayudaros. Bueno, si puedes dar me gusta estaré muy agradecido, si te puedes suscribir ya será pues eternamente agradecido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.